Bueno, chicos, voy empezando. Me presento, mi nombre es Martina Barrabés, soy alumna de quinto año de la facultad y hoy les voy a dar el módulo de dislipemia y obesidad y cómo intervenir en estas patologías. ¿Ahí se ve bien el power? Hola, buen día. Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, para empezar, esta charla va a estar estructurada en dos partes. La primera parte va a abarcar todo lo que sería la introducción. Vamos a ver cuál es la definición de obesidad y qué parámetros se toman para definir la misma. Vamos a ver la epidemiología, vamos a ver cómo se encuentra nuestro país en relación a esta patología. Vamos a ver cómo se relaciona la obesidad con la enfermedad cardiovascular y el perfil lipídico que se encuentra en el paciente obeso. En la segunda parte vamos a ver lo que conlleva el tratamiento, tanto no farmacológico como farmacológico, qué nos recomiendan las guías en cuanto a fármacos y para finalizar un algoritmo de tratamiento a modo de resumen. Bien, para empezar a hablar del tema vamos a definir lo que sería el sobrepeso y la obesidad y según la Organización Mundial de la Salud, esto se puede definir como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que se adjetiva mediante la medición del índice de masa corporal. El índice de masa corporal, como nosotros ya sabemos, es un cálculo que se realiza con el peso y la talla, en donde se dividen los mismos y el resultado nos da un número que permite clasificar al paciente dentro de distintos niveles en cuanto a su índice de masa corporal. Como podemos ver en esta tabla de la OMS, el intervalo normal comprende un rango entre 18,5 y 24,9 de resultado de índice de masa corporal, definiendo el sobrepeso como un valor mayor o igual a 25, la preobesidad como un valor entre 25 y 29,9 y ya estaríamos hablando de un paciente obeso cuando el índice de masa corporal nos dé un valor mayor o igual a 30, teniendo a su vez distintos niveles de obesidad en valores que se corresponden entre el puntaje de 30 y de 40 puntos respectivamente. Hay que tener en cuenta, además, para evaluar a un paciente que presenta obesidad, lo que sería el perímetro de la cintura. El perímetro de la cintura, según la Fundación Española del Corazón, advierte que la zona del cuerpo en donde se encuentra acumulada la grasa es un factor de riesgo cardiovascular que es más importante que el exceso de peso que adjetivamos con el índice de masa corporal. ¿Qué queremos decir? Que este sobrepeso con el índice de masa corporal nos da un valor en general, pero no nos especifica en qué zona del cuerpo está acumulada esta grasa. Como sabemos, la obesidad puede ser de tipo periférica o central y se sabe que la obesidad central se correlaciona con peores consecuencias para el organismo y dentro de estas consecuencias tenemos que aumentar inclusive 2 veces más el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Entonces, mediante este perímetro de la cintura, lo que hacemos es especificar un poco más lo que sería el riesgo del paciente y como vemos en la tabla de aquí arriba, el índice de masa corporal que corresponde a la primera columna puede correlacionarse en lo que serían los grados de sobrepeso, obesidad y obesidad extrema con el perímetro de la cintura. Según el Instituto Nacional de Salud, el perímetro de la cintura en hombres debe ser menor a 102 centímetros y en mujeres menor a 88 centímetros. Y como vemos en la tabla, si tenemos un paciente que presenta obesidad, el riesgo con un perímetro de la cintura normal es alto. Y si vemos el mismo paciente con un perímetro de la cintura aumentado, el riesgo se aumenta. Por lo tanto, este perímetro de la cintura es muy importante siempre medirlo para adjetivar bien lo que sería el riesgo certero de enfermedad o de comorbilidad del paciente. Esta medición se tiene que tomar al final de una expiración normal con el paciente relajado, sin prendas de ropa, es decir, con el centímetro en contacto con la piel, con los brazos relajados a ambos lados del cuerpo y a la altura de lo que sería el punto medio entre la costilla
la última costilla y la parte más alta de la cadera, pudiendo tomar como referencia lo que sería el ombligo. Ahí está lo que mencionaba, que el Instituto Nacional de Salud define como obesos abdominales a los hombres que presentan una circunferencia de cintura mayor o igual a 102 centímetros y a las mujeres con una circunferencia de cintura mayor o igual a 88 centímetros. Bien, para empezar a hablar de lo que sería la obesidad en nuestro país, vamos a tomar como referencia la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo que se llevó a cabo en el 2019. Esta encuesta tuvo dos partes. La primera columna que vemos a la derecha fue lo que se cuenta como autorreporte, es decir, la cantidad de personas que reportaron padecer cierta patología. Como vemos, en cuanto a exceso de peso, en el 2018 el 61,6% reportó exceso de peso. ¿Qué quiere decir esto? Sobrepeso u obesidad. Más específicamente, sobrepeso presentó el 36,2% y obesidad presentó el 25,4%. Es decir, que 6 cada 10 adultos aproximadamente presentan un exceso de peso, sobrepeso u obesidad. Esto se evidenció en un aumento sostenido desde la primera edición de la encuesta, que fue en 2005, y un aumento estadísticamente significativo desde lo que sería la encuesta anterior en 2013. A su vez, obesidad se presentó en un cuarto de la población y es un indicador que aumentó un 22% con respecto de la edición anterior, que fue en 2013, y un 74% con respecto a la primera edición, que fue en 2005. En cuanto a las tablas de la izquierda, que son la segunda parte de la encuesta o las medidas objetivas, vemos que el peso corporal de los pacientes en el índice de masa corporal se evidenció que el 66,1% de los individuos tuvieron un exceso de peso. Y en la etapa de mediciones físicas, 3 de cada 10 individuos presentaron sobrepeso y otros 3 de cada 10 individuos un grado de obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor a 30. En cuanto al colesterol elevado, podemos ver que el 30,7% de los individuos demostró o registró colesterol elevado, es decir, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, en la fase de mediciones bioquímicas. En la fase de autorreporte, si comparamos el colesterol elevado, acá tenemos que un 28,9% de personas registraron este colesterol elevado, pero de esas personas el 46,2% también registró, el 30,7% también registró colesterol elevado en las mediciones objetivas. Esto quiere decir que del total de personas que sabían que tenían colesterol elevado, un 30,7%, cuando se les fue a medir objetivamente el colesterol, seguían teniendo cifras elevadas, lo que quiere decir que su tratamiento no estaba siendo totalmente óptimo. Bien, para hablar un poco de lo que viene a ser la enfermedad cardiovascular y cómo la obesidad se correlaciona con la misma, a la izquierda tenemos un gráfico que básicamente indica todo lo que sería la fisiopatología, pero en forma resumida podemos decir que en un paciente con un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, un paciente obeso, el riesgo de tener un evento coronario es inclusive 3 veces mayor que en un paciente con un índice de masa corporal normal. Esto puede estar relacionado a distintos factores, uno de los cuales es que la obesidad provoca un aumento del gasto cardíaco que puede producir una miocardiopatía y una falla cardíaca en ausencia incluso de comorbilidades que se pueden sumar, como la diabetes, la hipertensión o la aterosclerosis. En cuanto a la relación también de la obesidad, como sabemos, la obesidad conlleva consigo una alteración en el metabolismo de los lípidos y actualmente se afirma que las alteraciones del perfil lipídico se deben a alteraciones en la homeostasis de la glucosa y la insulina. Para
decirlo resumidamente, esto causa una hipertrigliceridemia con un descenso del colesterol bueno o colesterol HDL, que se puede explicar porque hay un incremento en la liberación de ácidos grasos libres desde los adipocitos viscerales, que como vimos sería la obesidad de tipo central, que van a presentar una insulinoresistencia. Esta liberación masiva de ácidos grasos va a llegar al hígado y va a estimular la síntesis de triglicéridos y de VLDL, que es justamente el causante de esta hipertrigliceridemia. Además, vemos, como se puede observar en el gráfico, que hay otros mecanismos que conllevan a esta falla cardíaca. Por ejemplo, los pacientes obesos muchas veces se presentan con apnea obstructiva del sueño o SAOS. Hay una falla en lo que sería la mecánica torácica que aumenta la presión intratorácica debido a que se disminuye la movilidad y esto también conlleva a un mayor esfuerzo para el corazón. En definitiva, como vemos en la tabla de la derecha, la obesidad provoca muchos efectos metabólicos y cardiovasculares, como aumento de la resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, disfunción endotelial, aumento, crea un estado proinflamatorio en todo lo que sería el organismo, y esto a largo plazo conlleva a un mayor nivel de riesgo cardiovascular. Bien, vamos a hablar ahora de dislipemia y primero hay que definir la misma. Sabemos que la dislipidemia es una concentración elevada de lípidos, entre los cuales encontramos el colesterol, los triglicéridos o ambos, o también puede ser una concentración baja de colesterol rico en lipoproteínas, que es el que se conoce como HDL, o en la jerga popular el colesterol bueno. Vamos a repasar un poco los valores normales, y normales se encuentran entre comillas porque estos valores, como podemos ver en la tabla, van a ser subjetivos según los distintos factores de riesgo que posea el paciente, es decir, siempre hay que establecer valores lipídicos objetivos con distintos tipos de tratamientos y según las distintas comorbilidades que posea el paciente. El colesterol total, la concentración deseable que debemos tener siempre es de menos de 200 miligramos por decilitros. Dentro del colesterol LDL debe mantenerse bajo de 100 miligramos por decilitro. El colesterol HDL debe ser mayor a 40 miligramos por decilitro y los triglicéridos deben estar por debajo de 150 miligramos por decilitro. Bien. Pasemos ahora con la estratificación del paciente según las tablas de riesgo cardiovascular. Estas tablas, como ya han mencionado mis compañeros en módulos anteriores, predicen el riesgo de padecer un episodio cardiovascular que puede ser mortal o no en un periodo de 10 años, teniendo en cuenta el sexo, la edad, la presión arterial sistólica, el colesterol en sangre, el consumo de tabaco y la presencia o ausencia de diabetes. Como vemos en esta tabla, tenemos el sexo, fumador o no fumador, tenemos abajo lo que sería el colesterol total y la cifra de presión arterial sistólica. Cada escalón va a tener un puntaje seleccionado que nos va a permitir hacer la suma de los factores de riesgo del paciente y estratificar esta probabilidad de que el paciente en los 10 años próximos tenga un evento de riesgo cardiovascular. Así podemos definir en 4 grados principales, que son aquellos pacientes de bajo, moderado, alto y muy alto riesgo. En pacientes de bajo riesgo son aquellos pacientes que tienen un score calculado menor al 1%. En pacientes de moderado riesgo son aquellos entre 1 y 5%, alto riesgo en pacientes con 5 a 10% de puntaje de score, y en muy alto riesgo todos aquellos pacientes que tengan un score mayor al 10%. Si bien ven que como tenemos resaltado en la tabla, hay factores adicionales que pueden aumentar este riesgo de base y que no se tienen en cuenta en las tablas de score, por lo que siempre hay que indagar sobre estos. Tenemos, por ejemplo, la diabetes tipo 1, de data prolongada, generalmente mayor a 20 años, o diabetes de tipo 2, también de data prolongada o que se presente ya con lesión de órgano blanco. También tenemos en cuenta lo que sería la enfermedad renal crónica, moderada o severa,
y factores de riesgo de enfermedad cardiovascular documentada tanto por clínica o como por imágenes, que son los factores que se conocen como modificadores de la enfermedad. Es decir, que nos van a poner al paciente en un escalón de riesgo más elevado. Bien, en cuanto a la estimación de riesgo cardiovascular que vimos anteriormente, vamos a ver ahora lo que recomiendan las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en cuanto a la estimación del perfil lipídico. Vemos que la primera recomendación es que el colesterol total debe utilizarse para establecer, como vimos anteriormente, el score de riesgo en estas tablas. Luego, el HDL y su análisis es recomendado para refinar, si bien no está dentro de las tablas, para refinar el riesgo utilizando este score. Es decir, como se sabe, mientras mayor sea el HDL o el colesterol bueno, menor puede decirse que es el riesgo del paciente. Por su parte, el colesterol LDL y su análisis debe ser de importancia primaria tanto para el screening como el diagnóstico y tratamiento, como vamos a ver más adelante, de los pacientes obesos. Y el análisis de los triglicéridos es recomendado también como parte de rutina dentro de lo que sería el estudio del perfil lipídico de nuestro paciente. Bueno, ahora empezaría en la segunda sección o la parte de tratamiento. No sé si hay alguna duda antes de pasar. Por mi parte, no. Bueno, el tratamiento entonces lo vamos a basar en dos guías. Una guía está basada en la revista Argentina de Cardiología realizada por la Sociedad Argentina de Cardiología y es el consenso sobre el uso apropiado de las estatinas en nuestro país. Y la otra guía es de la Sociedad Europea de Cardiología y son los lineamientos para el manejo de las dislipidemias. Bien, para empezar a ver cómo se trata un paciente, vamos a tener en cuenta este cuadro que ya por los colores vemos que está relacionado con la estratificación del paciente según el score de riesgo cardiovascular y vemos que tenemos distintas cosas para tener en cuenta. En la columna izquierda tenemos el riesgo cardiovascular total de nuestro paciente, que como vimos puede ser bajo, moderado, alto o muy alto. Después, en lo que sería el medio, tenemos los niveles de colesterol LDL no tratados, es decir, los niveles de base del paciente. Para tener esto en cuenta, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro paciente, según el score de riesgo cardiovascular, es de alto riesgo y presenta de base, como su colesterol LDL, un nivel de 90 miligramos por decilitro. Si interponemos las líneas entre alto riesgo y 90 miligramos por decilitro, nos da que en este paciente habría que iniciar en el segundo escalón de tratamiento, que es una intervención en el estilo de vida, y considerar añadir un fármaco si no conseguimos disminuir estos niveles de colesterol LDL al objetivo planteado para este paciente. Básicamente, así sería como hay que abordar a cada paciente para saber si hay que iniciar un tratamiento farmacológico, como sería en el escalón rojo, de manera inmediata, si se puede tratar primero de solventar con cambios en el estilo de vida, como sería en el escalón amarillo, o si directamente el riesgo del paciente nos permite tratar de manejar esta dislipidemia solamente con cambios en el estilo de vida. En esta tabla vemos, según el riesgo del paciente, cuál sería el nivel de colesterol LDL objetivo o ideal que se tendría que manejar o al que habría que llegar con el tratamiento. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, que el paciente era de alto riesgo, habría que, con el tratamiento y la intervención en el estilo de vida, llegar a un colesterol LDL de 70 miligramos por decilitro. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que es el tratamiento no farmacológico. La primera tabla que tenemos a la izquierda es cómo habría que intervenir principalmente para reducir los triglicéridos. Y como vemos, según la magnitud de efecto,
lo que más valor tendría para reducir los triglicéridos es reducir la ingesta de alcohol. Eso sería lo que más magnitud de efecto tendría en nuestro paciente. Posteriormente hay otras medidas que se pueden llevar a cabo, como es aumentar la actividad física, reducir el total de carbohidratos de la dieta, usar suplementos de omega 3 y, por ejemplo, reducir el exceso de peso. Pero si vemos, reducir el exceso de peso en los triglicéridos no tiene una magnitud de efecto tan alta. En cuanto para aumentar el colesterol HDL, vemos que lo que más magnitud de efecto tiene es aumentar la actividad física. A diferencia de para reducir los triglicéridos era reducir el consumo de alcohol, para aumentar el colesterol bueno o HDL hay que aumentar la actividad física. Y después tenemos otros factores como por ejemplo evitar las grasas trans, reducir el exceso de peso y reducir los carbohidratos y las grasas insaturadas que se consumen en la dieta. En cuanto al colesterol LDL y qué podemos hacer para reducirlo, vemos que los 4 puntos principales tienen la misma magnitud de efecto y básicamente se centra en evitar las grasas trans, reducir las grasas saturadas, aumentar el consumo de fibra y usar alimentos enriquecidos con fitoesteroles. Entonces, a modo de resumen, podemos ver en la tabla de abajo que lo que se le debería recomendar a nuestro paciente antes de iniciar un tratamiento farmacológico, si así nos lo permite su score de riesgo, es decirle que no fume, que si fumaba deje de fumar y que si no, no comience, que debe tener una dieta baja en grasas saturadas y en donde aumente el consumo de vegetales, frutas, fibras, pescado. O si no, que incremente, por ejemplo, si no le gusta el pescado, que implemente en su dieta suplementos de omega 3. En cuanto a la actividad física, tiene que realizar de 3.5 a 7 horas de actividad vigorosa o moderada por semana o 30 a 60 minutos la mayoría de los días. Generalmente se recomienda que esta actividad sea de tipo aeróbica y que el paciente, ya que estamos hablando de un paciente obeso, trate de realizar actividad física de bajo impacto para no dañar las articulaciones. En cuanto a la presión arterial, debe mantenerse en valores por debajo de 140 a 90 milímetros de mercurio y el peso corporal debe tenerse en cuenta el índice de masa corporal entre 20 y 25 y un perímetro abdominal que sea menor a 94 en caso de ser un hombre y menor a 80 en caso de estar hablando de una mujer. Bien, ¿hay alguna duda del tratamiento no farmacológico? No. Bueno, pasamos entonces a lo que sería el tratamiento farmacológico. Primero vamos a hablar de lo que sería el tratamiento de la hipercolesterolemia o disminuir el colesterol LDL. Y vemos las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología que en primer lugar nos dice que está recomendado prescribir una estatina de alta intensidad a la mayor dosis tolerada para alcanzar los objetivos específicos. Este tratamiento se caracteriza porque hay que iniciar pronto y a dosis máximas, es decir, lo primero que le vamos a recomendar al paciente es una estatina de alta intensidad y a la máxima dosis que el mismo tolere. En un segundo escalón, si no podemos alcanzar los niveles deseados con este tratamiento, se puede evaluar, añadir un segundo fármaco que el que recomiendan estas guías es el ezetimibe. Y en tercer lugar, de no ser suficiente con estos dos fármacos, se puede agregar un tercero que es un inhibidor de la PCSK9, que vamos a ver ahora a continuación un poco más detallado. Bien, para comenzar a hablar de las estatinas, vamos a decir un poco su mecanismo de acción, que para recordar simplemente inhiben la enzima HMG-CoA reductasa, lo que bloquea el paso limitante de lo que sería la síntesis hepática de colesterol. Estos fármacos son los más eficaces para reducir justamente el colesterol LDL y pueden lograrse con los mismos descensos de hasta un 60% independientemente del valor de base del paciente. Hay que ver este estudio que se realizó a cabo en 2003, que es el estudio Stellar,
y este estudio permitió dividir las estatinas en dos tipos: las estatinas de alta intensidad y las estatinas de baja o moderada, intensidad. ¿Cómo hicieron esto? Hay que ver, como dice el cuadro, que las estatinas de alta intensidad se dividen según el rango de dosis. Por ejemplo, una estatina de alta intensidad es la atorvastatina en dosis de 40 u 80 miligramos o la rosuvastatina en dosis de 20 o 40 miligramos. ¿Por qué es esto? Si nos extrapolamos al cuadro, vemos que la atorvastatina en este rango de dosis entre 40 y 80 miligramos produce un descenso de aproximadamente el 50 a 55% del colesterol LDL. A su vez, si tomamos la rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos, produce un descenso de 55, inclusive llegando al 60% de cambio en el colesterol LDL. Esto quiere decir que estas estatinas a estas dosis son de alta intensidad porque producen la mayor magnitud de cambio en el colesterol LDL, a diferencia de otras estatinas como por ejemplo la atorvastatina, asimismo, pero en dosis menores como 10 o 20 miligramos. Hay que recordar entonces que siempre se debe comenzar el tratamiento con una estatina de alta intensidad, es decir, atorvastatina 40 u 80 miligramos o rosuvastatina en 20 o 40 miligramos. Acá tenemos una tabla de la Sociedad Argentina de Cardiología que subdivide a los distintos pacientes e indica qué tipo de estatina debe recomendarse y cuál es el nivel de colesterol LDL que se debe tener como meta y de colesterol no HDL que se debe tener como meta. Vamos a tomar como ejemplo a un paciente, en este caso diabético, que posea uno o más factores de riesgo o daño de órgano blanco, que según el score que vimos anteriormente ya sería un paciente de muy alto riesgo, por lo que se inicia una estatina de alta intensidad con un nivel de recomendación muy alto, y lo que se busca en este paciente es reducir el 50% de su nivel basal de colesterol, o que el mismo se encuentre por debajo de 70. Si vemos de colesterol no HDL, se sugiere que el mismo se encuentre por debajo de 100. Y este cuadro también nos lo ofrece la Sociedad Europea de Cardiología, en donde, como ya vimos anteriormente, nos da un valor objetivo de colesterol LDL al cual hay que llegar con el tratamiento según en dónde se encuentre nuestro paciente. Como vemos acá, alto riesgo, 70 miligramos, muy alto riesgo, 55, o un 50% de la reducción de la línea de base que tenía nuestro paciente. De las estatinas hay que también tener en cuenta que, como vimos, rosuvastatina o atorvastatina son las de alta intensidad y también son las que hay que tener en cuenta en pacientes que van a ser tratados con más de un fármaco. Bien, para ir recapitulando un poco, entonces, lo primero que habría que hacer con nuestro paciente es establecer el riesgo cardiovascular total y los niveles de base que poseen su análisis de colesterol LDL. Además de esto, hay que ver, como mencionamos, los factores modificadores de la enfermedad, tales como enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular documentada, etc. Si el paciente vemos que tiene indicación para terapia farmacológica, vamos a definir el objetivo de colesterol LDL, como vimos según las tablas, y indicar una estatina de alta intensidad a la mayor dosis, a la mayor dosis tolerada, perdón. Si alcanzamos nuestro nivel de colesterol, buenísimo, el seguimiento es anual o más frecuentemente con análisis de colesterol, vemos el perfil lipídico, se pesa al paciente, se vuelve a tomar el perímetro de cintura y se controla básicamente. Se mantiene el tratamiento con su estatina. Si no se llega al valor objetivo, vamos a ver de agregar un segundo fármaco, que es el ezetimibe y que es el del cual vamos a hablar ahora. Bien, el ezetimibe tiene su fundamento de uso, como vemos en este estudio, en donde podemos observar que
Para el punto final, digamos primario, como vemos acá, tenemos la línea azul, que es la simvastatina o una estatina utilizada en monoterapia, y la línea roja, que es la combinación de una estatina con ezetimibe. Como vemos en el eje X, tenemos la tasa o el porcentaje de eventos cardiovasculares que se tomaron en cuenta para este estudio, y debajo tenemos los años que se siguieron a los pacientes. Como vemos, aproximadamente a los 7 años, el punto de corte para simvastatina sola fue de 34.7 aproximadamente, y el de simvastatina junto con ezetimibe fue de 32,7%. Esto quiere decir que hubo un descenso porcentual de 2 puntos, lo que es muy significativo para fundamentar el uso combinado de estos dos fármacos. Acá vemos que el punto de corte primario era muerte por causas cardiovasculares, enfermedad coronaria mayor o infarto no fatal, y que en el grupo de pacientes que se utilizó simvastatina en monoterapia, el porcentaje de pacientes que presentó esto fue de 34,7, como decíamos, y el que fue tratado con doble terapia con simvastatina y ezetimibe fue de un 32,7%, lo que nos justifica que en caso de no alcanzar los niveles objetivos de nuestro paciente, podemos combinarlo con este fármaco. Bien, vamos por este punto del algoritmo, agregamos ezetimibe. Alcanzamos los niveles de colesterol, buenísimo, volvemos al punto mencionado anteriormente, se controla al paciente y se mantiene el tratamiento. Si no alcanzamos con estos dos fármacos los niveles objetivos, vamos a tener que agregar un tercer fármaco que es un inhibidor de la enzima PCSK9. Este inhibidor hay que tener en cuenta que se puede agregar también en prevención primaria en pacientes con hipercolesterolemia familiar o pacientes que posean muy alto riesgo. Para hablar un poco de lo que es este fármaco, vamos a tener en cuenta que es un fármaco un poco más nuevo. El nombre comercial más conocido es evolocumab, como podemos observar ahí. Y según este estudio, que es el estudio Fourier, vemos que, como podemos ver en el gráfico de la derecha, se comparó el uso de placebo contra el evolocumab en monoterapia, es decir, no asociado a estatinas. El evolocumab disminuyó significativamente lo que ellos habían tomado como criterio de valoración principal, que era el riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, hospitalización por angina inestable y revascularización coronaria. Como vemos en este gráfico, a lo largo del tiempo, las curvas a su vez se separan, por lo que, como vemos, mientras más tiempo pasaba, la reducción de eventos que daba este fármaco, el inhibidor de la PCSK9, era mayor que el efecto placebo. Como vemos en el cuadro de la izquierda, ahora, en aquellos pacientes que se trataron con placebo, el nivel de colesterol, la media que poseían era de 92, mientras que en aquellos pacientes que se trataron con evolocumab, la media fue de 30. Es decir, hubo un 59% de reducción en aquellos pacientes que fueron tratados con evolocumab, por lo que se vio que este fármaco era muy efectivo para disminuir los niveles de LDL. Bien. Eso en cuanto al tratamiento básicamente enfocado en el colesterol LDL. Como vemos, son 3 escalones: estatinas de alta intensidad a máximas dosis toleradas, no se alcanzan los objetivos, añadir ezetimibe, no se alcanzan los objetivos, añadir este inhibidor de la PCSK9. Ahora vamos a ir un poco con lo que es el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Vamos a ser un poco más resumida y vemos las recomendaciones nuevamente de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. En primer lugar, tenemos que el tratamiento con estatina sigue siendo recomendado como la primera droga de elección para disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes de alto riesgo con hipertrigliceridemia. Además, en pacientes que posean alto riesgo y que no se puedan controlar estos valores,
debe añadirse, además de la estatina, el tratamiento con ácidos grasos omega 3. Estos ya los vimos anteriormente, estaban recomendados en la dieta, en el consumo de pescado o suplementos dietarios, y básicamente inhiben la síntesis de lo que sería VLDL y triglicéridos en el hígado. Estos fármacos han demostrado que reducen el riesgo de muerte, eventos coronarios y de ACV en estudios en donde se han combinado con estatinas, y se ha observado una disminución del LDL de 13 a 24% y de los triglicéridos de un 27 a 30% en el uso combinado con las mismas. Por último, en la tabla de abajo vemos que en prevención primaria de aquellos pacientes que tienen un colesterol LDL controlado, puede también utilizarse lo que nosotros conocemos como fibratos. Hay que tener en cuenta que estos fibratos, al utilizarse combinados con estatina, tienen una alta tasa de efectos adversos dentro de los que encontramos efectos adversos musculares, por lo que el fibrato que se recomienda para combinar con estatinas, si bien es de última opción, es el gemfibrosil. Este es el fibrato que debería de combinarse con estatinas, recomendarse para estos pacientes. Y eso sería todo. No sé si hay alguna duda o se entendió. Sí, se entendió todo. Buenísimo. Básicamente era eso. Como conclusión, recordar Excelente. que sea siempre el tratamiento con estatina rápido, a alta intensidad y a las mayores dosis. Así que no sé si hay alguna duda, y si no, ahora Facu termina de grabar y después les pasa la charla. Sí, creo que les voy a pasar la grabación y el PowerPoint.